Isodiol, Pure Natural CBD, Chiron Life Sciences, Cresco Capital Partners, Global Extracts, GBD Sciences, Threehold, Firebrand, Up, Electrum Partners. Gracias. Y ahora, para dar inicio a nuestro evento, invitamos al doctor Rubén Aguilar, prestigiado consultor político internacional, a que pase al escenario a conducir nuestra agenda del día de hoy. Démosle un fuerte aplauso. Bienvenido. Es una desgracia, pero siempre se empieza tarde por los que llegan tarde, en lugar de premiar a los que llegan puntual. Entonces, bueno, segundo día. Vamos a este día básicamente en este foro y en el otro foro que está en la zona de exposición, básicamente 4 grandes temas a lo largo de toda la mañana. Por un lado, lo que hace a la investigación científica en torno a la marihuana médica, habrá quien haga intervenciones en este sentido. Segundo gran tema, aplicación médica, experiencias en algunos países. Tercer tema, las oportunidades que el sector tiene para México, implica para México. Y el cuarto tema, pues ideas sobre la superación del paradigma prohibicionista y punitivo y entrar a otra fase en el manejo de las drogas. Y la primera intervención que tenemos hoy es la de la doctora Inbar Maimon. Ella es una científica de Israel, es una especialista y consultora en biotecnología, tiene 15 años de experiencia en el campo de la investigación y el desarrollo molecular y genético. Su amplia experiencia, a su vez, le da la posibilidad de una serie de contactos a nivel mundial, que conoce del campo de los mercados mundiales de la tecnología y también el sector industrial y académico en este campo de la biotecnología y la cannabis medicinal. Y la doctora va a exponer 20 minutos y después habremos de abrir un espacio de 10 minutos de preguntas e intercambio con ella. Por favor, Inbar, es tuyo el escenario. Wow. Gracias a todos, gracias por venir. Lo voy a hacer en inglés, así que permítanme pasar al inglés. So thank you everybody, thank you for coming. It's been a real honor to come here. Ha sido todo un honor venir a México. And I really love the conference. It's a great conference. Me ha encantado esta conferencia. Esta es una excelente conferencia. De veras me ha parecido asombrosa. Soy Inbar Maimon Pomeranchik, soy de Israel, como ya se dijo. Soy científica. He trabajado en ciencia de las plantas. Por muchos años he trabajado con la Universidad Hebrea en Israel y después de 15 años de investigación me cambié de lado y ahora estoy ayudando a los inversionistas a comprender la ciencia, lo cual quiere decir que ayudo a los inversionistas en dónde invertir su dinero. Como parte de mi trabajo, soy consultora de inversionistas y también trabajo con muchos académicos en Israel y muchas compañías en arranque en Israel y en otros países para ayudarles a entender cuáles son las nuevas tecnologías, en dónde estamos, a dónde podemos continuar y qué hacemos con esta planta, con la cannabis. Voy a hablarles el día de hoy sobre la investigación sobre cannabinoides y la medicalización de la cannabis. Vamos a ver un ejemplo de una investigación que se está llevando a cabo en Israel sobre cannabis y cáncer. Voy a hablarles un poco también del autismo. Quiero decirles que en Israel tenemos 17 laboratorios relacionados con la universidad que trabajan sobre cannabinoides y en el área de la cannabis. Tenemos otro laboratorio al norte de Israel, en Techmion, con 30 doctores que investigan sobre cáncer y epilepsia y muchas otras patologías. Otros sobre enfermedad de Crohn. Hay varios laboratorios dedicados a
la investigación a partir de la planta misma, o sea, la zoología de la planta, la fitología de la planta, cómo obtener mejores semillas y demás. Todo esto es muy interesante. Entonces, ¿qué es la cannabis y dónde comenzó? Bueno, pues sabemos, tenemos evidencia de que hace 2000 años la gente utilizaba cannabis. Vamos al Egipto antiguo y vemos que la gente ya utilizaba la cannabis. No era nada malo ni nada como una droga, sino que los médicos le daban a la gente cannabis para ayudarlos. Después, en el siglo XIX, era un producto que se vendía sin prescripción médica. Si alguien tenía, por ejemplo, cáncer, iban con el médico se las recetaba y tenían esta botellita que decía cannabis y la gente se la podía tomar libremente, aliviar su dolor, su bronquitis o su epilepsia. Sabemos que para la epilepsia por muchos, muchos años se administró y funciona. A principios del siglo XX comenzó la prohibición por muchas razones. Había conspiraciones, lo sabemos, no sabemos exactamente por qué, pero bueno, hay muchas historias de que, bueno, la cannabis se convirtió en una droga, algo prohibido, algo que no se podía usar, algo malo, que solo la gente mala usaba. Entonces se suspendió la investigación. En el 1930 había mucha investigación sobre la cannabis, pero el gobierno estadounidense la suspendió porque se volvió una droga prohibida y algo que la gente no debía usar. Volviendo a mi patria, a Israel, el doctor en 1964, Meshulam, seguro han oído hablar de él porque es un químico muy conocido de Israel. Sigue existiendo, tiene 87 años, un químico muy conocido de química. Y él descubrió Titzi. Titzi es el componente más importante de la cannabis. El profesor Meshulam dijo, bueno, sabemos que la cocaína vino de la coca, sabemos que la morfina proviene del opio. Pero quiero yo entender qué es esta cannabis. Y de hecho encontró esta molécula y sabía que es algo muy novedoso. Después se renovó el interés en el 90, cuando los consumidores empezaron a decir, bueno, a ver, espérame, algo me ayuda, algo realmente me ayuda. Necesitamos más investigación. Vinieron más y más investigadores, empezaron a continuar con la investigación y empezaron el receptor CB1, CB2, que realmente son receptores de nuestro cuerpo que se pueden vincular al producto cannabinoide. Es algo asombroso. Y luego encontraron el sistema cannabinoides, que es un sistema en mi cuerpo. Voy a extenderme más adelante si alguien me lo pregunta. Pero bueno, es una investigación asombrosa. Entonces hay tantas cosas sobre la cannabis que empezaron a sumarse posteriormente al 1980. Ahora, ¿qué es la cannabis? Bueno, sabemos la indica sativa. Algunos de ustedes esto ya lo oyeron ayer. Hicimos un pequeño taller, fue muy bueno. Es un híbrido de la sativa indica. Bueno, la sativa es la que promueve la creatividad cuando nos sentimos felices. Las plantas son altas y delgadas, las hojas son largas y delgaditas. La índica, por otro lado, es para la noche, para relajarse, para cuando tienes frío, para poder dormir. Las plantas son cortitas, son mucho más como un arbusto, y las hojas son anchas y gruesas, ¿no? Ahora, el híbrido se puede dominar mejor, o sea, porque incluye la índica y la sativa, es una mezcla. Como regla general, ¿cómo acordarte cuál es cuál? Índica, te acuestas en el sofá. Índica es un sofá, para que se acuerden. Y la sativa te hace permanecer despierto. ¿Cuáles son los cannabinoides? Tenemos fitocannabinoides y cannabinoides sintéticos. Los endocannabinoides están en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. De hecho, en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo. Es algo que todos, queramos o no, lo tenemos en el cuerpo. Después, la primera que se descubrió fue la que nos da serenidad y paz. Luego tenemos el fitocannabinoides, CBG, CBN. Todos ustedes la conocen. Y el cannabinoide sintético. ¿Cuáles son los cannabinoides sintéticos? Son cannabinoides que se sintetizan en el laboratorio y sabemos cuál es la estructura de la molécula
y de hecho lo hacemos así. Me tengo que apurar. En Israel, bueno, vemos cuántos productores con diferentes cepas que producen. Cada una de las cepas aporta algo más. Tenemos un laboratorio en Israel que de hecho está tratando de entender cómo la cannabis puede ayudar el cáncer. El doctor Mary, al norte de Israel, ha realizado muchas investigaciones en España y en Japón que dice que cannabis puede ayudar a la apoptosis de las células. ¿Qué quiere decir a la apoptosis? Eliminar las células. Las células normales se suicidan todo el tiempo. Tienes las células normales y pues las células a través de la apoptosis mueren, pero las células cancerosas no mueren y desarrollan el tumor. Se ha encontrado que el cannabis puede promover la apoptosis de estas células. Dijo, quiero investigar. El cannabis y el cáncer. ¿Qué es el cannabis? La cannabis, bueno, tenemos aquí THC, que es THC, que es el componente más principal de la cannabis. Tenemos el CBD, que es el segundo ingrediente activo más importante sin efectos psicoactivos. Después tenemos muchos otros compuestos cannabinoides en la planta. Ahora sabemos que existen 144 cannabinoides en la planta, el THC y el CBD del que todos hablamos. No solamente son estos, ahora sabemos que hay 1.400 compuestos en la planta y también tenemos los terpenos y los flavonoides. Los terpenos es lo que se puede oler, hueles la planta, ¿no? Y si hay algo que desprende el olor, es porque hay terpenos. Y dices, pero estás drogadísimo. No, claro que no. No te provocan el efecto de sentirte pues estimulado por los terpenos, solo huelen. Y bueno, después tenemos que la combinación de terpenos y flavonoides es lo que hace ya el medicamento. Este laboratorio tomaron células cancerosas y dijeron, bueno, muy bien, ¿qué es el cáncer? El cáncer no es una sola palabra, es una palabra que engloba muchas enfermedades. Tenemos cáncer de colon, cáncer de mama y cáncer de próstata y muchos otros cánceres. Tomaron esto y si pueden ver, son células cancerosas con agua y no les pasó nada. Y luego fueron a una de las universidades y pidieron 3 extractos y los utilizaron primero en cáncer de colon y alcanzan a ver, ¿no?, que las células están muriendo. Extracto número 2 mató las células, el extracto 3 no hizo nada. Vaya, ahora con cáncer mamario. Extracto 1 eliminó las células, el 2 eliminó las células, el 3 no hizo nada. El cáncer de próstata, extracto 1 no hizo nada, extracto 2 no hizo nada y luego el extracto número 3 eliminó las células. Y cuando tomaron células normales, células sanas, no pasó nada. Entonces esto nos dio 3 conclusiones. La primera conclusión, hay una gran especificidad entre el tipo de la cannabis y el tipo de cáncer. Segunda conclusión, utilizaron una cantidad pequeña de extracción, de extracto o de una gran concentración, entre 1 microgramo por microlitro más o menos. Es una cantidad minúscula. Y la tercera conclusión es que no le hace nada a las células normales. Es asombroso, ¿no? Entonces, como científicos querían saber qué es la cannabis, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué hago con este extracto? La llevaron al laboratorio y encontraron que, bueno, estos 8 cannabinoides, esto es lo que los laboratorios nos pueden responder hasta la fecha, con estos 8 cannabinoides. Y pensaron que el extracto 2 y 3 tenían la misma sensibilidad con respecto a THC. Entonces, hay que recordarles que tenemos 144 compuestos cannabinoides en la planta. Para saber cuánto CBD, CBG y THC contienen no basta, hay que saberlo todo con respecto a la medicina. Cuando tú te tomas un medicamento sabes exactamente qué te tomas, ¿no? Tienes que saber exactamente qué te tomas. Entonces, si hablas de la cannabis como medicamento, también tienes que saberlo. Así que de hecho estamos hablando ahora como de la punta del iceberg, porque hay tantas cosas más que tenemos que aprender si queremos hablar de la cannabis como medicamento. ¿Por qué? Algo me pasó aquí, pero bueno, no importa. ¿Cómo podemos saber qué tipo de cannabinoides tenemos? Bueno, pues tenemos esta columna, se le llama HPLC. De un lado ponemos el extracto, las moléculas pasan por acá en esta columna, después las extraemos
Esta imagen debería de ser más grande. Después, a través de los estándares de laboratorio del cannabinoide sintético, sabemos exactamente qué cannabinoides sabemos. Por desgracia, tenemos el laboratorio solamente puede trabajar con 15 cannabinoides. Como ya les dije, no basta que solamente puedan manejar 15 porque hay 144 cannabinoides. Entonces, si queremos conocer el resto de los laboratorios, bueno, pues del resto de los cannabinoides, es ese otro laboratorio que desglosa y descompone los cannabinoides a través de la técnica de LCMS y pueden descomponer y conocer los 144 cannabinoides de la planta. Si agrando la imagen, aquí alcanzan a ver la potencia arriba y abajo vemos una parte de los cannabinoides y vemos que, bueno, es un mapa térmico esto, ¿no? Blanco quiere decir que no hay gran cosa y el negro que hay mucho. Vemos que cada cepa tiene un perfil de cannabinoides diferentes. Lo mismo pasa con respecto a los terpenos. Ahora podemos entonces comprender perfectamente qué es lo que tenemos en esta planta en términos de medicamento y podemos hacer mejores experimentos. Con los mejores experimentos, pues podemos ver estas plaquetas, podemos hacer 96 experimentos al mismo tiempo, podemos colocar células cancerosas y extractos en cada una de ellas y cada uno será un experimento diferente. Los colocamos en una incubadora con la cámara, la incubadora tiene la temperatura, mide el oxígeno y permite la estandarización, luego toma fotografías y luego a través de esto sabemos cuántas células murieron, cuántas células sobrevivieron y podemos hacer esto. Aquí alcanzan a ver que cada cepa produce un color diferente. Podemos ver aquí las células de melanoma, 4 miligramos por microlitro, y este es el porcentaje de células muertas. Hay algunas cepas que no hacen nada. Las células son las mismas, pero hay unas cepas que en realidad sí eliminan las células. Y pueden ver también que la misma cepa hace diferentes cosas con diferentes tipos de cáncer. ¿Cuánto tiempo me queda? Voy a tener que correr. Quiero mostrarles este proyecto de base de datos que tenemos en Israel y que vemos en el centro minería de datos. Tenemos todas las cepas de cannabinoides que provienen de Israel y del resto del mundo. Pasan por este laboratorio para saber exactamente qué fitocannabinoide tenemos en cada planta. Del otro lado, tenemos la base de datos de pacientes. ¿Qué es esta base de datos de pacientes? Bueno, a cada paciente se le aplica un cuestionario con preguntas específicas sobre su padecimiento y sobre qué tipo de cannabis utiliza y sobre cómo se siente después. Y luego tenemos los estudios clínicos con un médico y el paciente mismo, y luego todo se suma y entra a esta gran mina de datos y poder extraer qué cannabinoides utilizó el paciente y cómo se sintió después. Luego lo puedes llevar a un estudio in vivo o in vitro. In vivo, bueno, es la pequeña rojita, la marca rojita que ves aquí, y el in vitro es la placa que les mostré. Esa plaqueta, después acudes al paciente, acudes a la mina de datos y determinas cuál es la gran respuesta, ¿no? En Israel se nos permiten hacer estudios clínicos. De hecho, hay muchos estudios clínicos con cannabis en Israel. Y luego, a través de esta gran minería de datos, estamos empezando a obtener respuestas. Se tarda, pero si quieren hablarlo como un medicamento, pues es lo que hay que hacer. O manejarlo como medicamento. Esto es tan solo un ejemplo para la agricultura de precisión. Si quieres trabajar con cannabis como medicamento, tienes que trabajar en una agricultura de precisión. Y otro ejemplo sobre el autismo y sobre cómo la minería de datos nos está ayudando mucho. Sabemos que la cannabis ayuda a los pacientes con epilepsia, a los niños autistas. Algunos de estos niños autistas tienen además epilepsia y crisis convulsivas. Las madres utilizan la cannabis para las crisis convulsivas y después se empezaron a dar cuenta que también les ayudaba a estos chicos a resolver su ansiedad. Súbitamente estaban felices. Es algo asombroso. Funciona. En un solo de estos días, una de estas mamás obtuvo un lote y dijo: algo está mal porque estoy utilizando lo mismo. Habló incluso al proveedor. Dijeron: no, es 20 CBD, 1 TC. Se supone que funcione. No, escúchame.
mi niño otra vez me está golpeando, otra vez no habla. De verdad tiene un desempeño muy malo. Pero no sé, porque la proporción es de 20-1. Y luego acudió a esta gran minería de datos, a este laboratorio, le hicieron el perfilado del lote anterior y del lote nuevo y descubrieron que de hecho THC y CBD eran los mismos. Ven que THC está abajo en gris, el CBD está en negro, o sea, hay mucho CBD, pero no hay mucho THC. Pero ya el perfil completo es totalmente diferente. Quiere decir que no necesitas ver solamente ni THC y CBD, sino que hay que ver todo la imagen. Podemos ver aquí que CBG es la tercera de estas líneas. En esta cepa aparece negra y en esta cepa aparece blanca. Quiere decir que en esta cepa es fuerte, o sea, hay una gran cantidad. Y de hecho ahora CBG está sometiéndose a estudios clínicos porque ahora sabemos que CBG sí está involucrada en el efecto sobre el autismo. Es así como vamos entendiendo las cosas a través del uso de esta gran base de datos y a través de la minería de datos. Bueno, y quiero concluir que estos no son mis resultados, son de los dos laboratorios. Vemos aquí a los nombres de los doctores, que son los que están manejando los estudios clínicos en 120 chicos autistas en Israel con resultados asombrosos que pronto se publicarán en el 2019. Y quiero concluir con esta oración muy importante y está vinculada a lo que dijo ayer el presidente Fox. El mundo, tal como lo hemos creado, the world, just as we have created it, is a process of our thought. You cannot change without changing your way of thinking. This is a statement by Albert Einstein. It is old, but it is still very relevant today. Thank you very much. A preguntar en español también, la doctora entiende español, y entonces, primera pregunta, sí. Por ahora tenemos I will answer in... Puedes hacerlo en inglés, Mike. Yes, it's easier for me. Permiso. So right now we have this clinical trial. En este momento tenemos el estudio clínico con 150 chicos que están tomando placebo de 22.1, extracto completo de la cannabis, y 22.1, la formulación de la cannabis. No tengo una respuesta específica sobre su pregunta, pero sí puedo revisarlo. I cannot hear you. Excuse me. Are you familiar with the recent trials on schizophrenia in relationship to cannabis? I'm familiar with that, but not to answer Sí, you estoy right now. familiarizada, pero antes de contestarle tendría yo que revisar la literatura. Pero sí sé que existen y sé que los resultados para esquizofrenia también han sido extraordinarios. ¿No hay Another más question? preguntas? No more Sí. questions? Hello. Hola. I would like to know about diabetes. Quisiera and saber sobre la Asperger. diabetes How can I y manage Asperger. cannabinoids? ¿Cómo se pueden manejar con It's a cannabinoides? very good question, but very big one. Es una Okay, there are several pregunta muy research buena, in pero Israel and muy extensa. Hay bastante investigación tanto en Israel como en Estados Unidos. Están trabajando sobre diabetes. Sabemos que el sistema endocannabinoide, quiere decir, es nuestro propio sistema endocannabinoide, sabe cómo lidiar con la diabetes. Existe un laboratorio en Jerusalén que está justamente trabajando al respecto. Después voy a hablarle. En cuanto a síndrome de Asperger, tengo que revisar, ¿no? Porque no le puedo decir sin revisar la literatura, pero sigo enfatizando que no existe la droga cannabinoides. Si estamos hablando de un medicamento, tenemos que saber qué es lo que estamos administrando. O sea, no es una droga mágica, es simplemente una investigación. With so many varieties of Con plants, tantísimas variedades de las plantas, para la investigación preferimos variedades de aquellas que se hacen los extractos. Son plantas que puedan estar disponibles, por ejemplo, para los centros, para que la gente pueda replicar con las mismas semillas. Bueno, este es justamente el significado de la gran mina de datos que les explicaba yo, ¿no? No necesitamos las 1.400 compuestos en su totalidad. En los próximos 5 años
sabremos, espero yo, qué necesitamos exactamente y además obviamente será replicable. La metodología de administración para estos estudios clínicos, todo es a través de aceites infundidos. En los estudios, bueno, cada estudio clínico tiene su propia metodología. A los niños sí son aceites que se les aplica a la lengua de los niños. Con los niños es más fácil utilizar el aceite, pero existen otros estudios clínicos que están utilizándolo inhalado o de otras modalidades de administración. Cada estudio tiene la propia. Hola. ¿Qué cepas fueron las que se utilizaron en las muestras que nos mostró para los 3 diferentes tipos de cáncer? Y también fue con THC alto y CBD. Si quiere le puedo dar la cepa, pero existen tantas cepas y tantos nombres que a veces, pueden tener un nombre diferente, pero es la misma cepa. Por eso cuando hacemos el perfilado del fitocannabinoide vemos que es la misma cepa, aunque sea algo que a lo mejor provino de Canadá o de Israel. Los fitocannabinoides, no es solo el nombre de la cepa, es la cantidad, por ejemplo, de CBD y THC. Nosotros no vemos el nombre de la cepa, sino que lo que hacemos es que vemos el perfilado de los fitocannabinoides. ¿Podría resolver? Could you address the significance of the half-life? Hablar de la significancia de la vida media. Bueno, en los estudios clínicos observan todas esas cosas, ¿no? Hay todo el proceso del estudio clínico que responde todas estas preguntas relativas, por ejemplo, a la vida media del producto y demás. Una pregunta. ¿Usted está enterada de que se esté llevando a cabo alguna investigación con respecto al uso de cannabinoides para el espacio intratecal directamente, para déficit de atención, por ejemplo? Hay personas que sí están haciendo esa investigación. En este momento no le puedo responder porque tendría yo que consultar la literatura, pero sí hay estudios en curso para déficit de atención con hiperactividad. Tiene que tener la planta de CBG para que tenga un resultado clínico en los niños con autismo. No hay todavía. A clinical result in children with autism. Todavía no hay respuesta para esa pregunta, pero lo están estudiando. El CBG en este momento es una molécula muy, muy conocida de la que todo mundo habla, porque saben que sí hay algo ahí, ¿no? En todos estos años hablábamos de CBD y THC. Hoy sabemos que la CBG es muy, muy importante, pero no sabemos exactamente en qué cantidad. Seguimos en etapa de investigación y todavía no hay respuestas claras. Okay. ¿Alguien más? Todavía tenemos tiempo. Sí. Tenemos tiempo. Are there any more questions? There's still a little bit of time. ¿Qué tal? Muy buenos días. Una pregunta. Cuando mencionó sobre las cuestiones del cáncer y la apoptosis, también se puede manejar de manera preventiva, no nada más para el cáncer, sino para todas las enfermedades que hay. Not just for cancer, but for many other diseases. Bueno, esta es una pregunta mucho más fácil de responder. It's not the question that is easier, but the answer that is easier. Easy to answer that because we know that responder porque sabemos que ayuda para la náusea, para el dolor, y es fácil confirmarlo porque no es algo que esté causando que la gente esté muriendo por ello, ¿no? Y podemos revisarlo en la gente y no solo en cajas de Petri, ¿no? Le preguntas a la persona, se lo das y le dices, ¿esto te duele o no te duele, no? Y, por supuesto, lo utilizamos para ayudar en cáncer, no en el cáncer mismo, sino todos los síntomas circundantes, ¿no? La náusea por la quimioterapia y el dolor por el cáncer. Le puedo preguntar, las formulaciones de los estudios clínicos que están utilizando y que se están utilizando en Israel, ¿qué clases de pruebas de estabilidad se realizaron antes del estudio y supongo que también durante el estudio para poder establecer que están utilizando una formulación, una fórmula estable y no cambiante? Bueno, cada estudio tiene su propio protocolo. No le puedo contestar en este momento con exactitud, pero claro, cada protocolo contiene pruebas de estabilidad. Sí. Hola, buenos días. Blanca Vélez de Gringold Hemp.
¿Han encontrado alguna variación de la estructura molecular si someten la planta directa a frío o calor? Y en ese sentido, para sus extracciones, ¿utilizan planta directa? ¿La extraen con solventes, alcoholes o no utilizan esos elementos? ¿Y han separado todas las propiedades posibles? No sé si, I properties. don't know if they're separated yet, No sé but si las I hayan know separado, by fact pero that sé de hecho when you que do cuando different extraction methods, you usas get métodos de different extracción diferentes, phytocannabinoid profile. obtienes un So perfil de it's very, cannabinoide very important diferente. to Por know eso es que es tan importante saber qué clase de extracción se realiza para obtener un cannabinoide determinado. La mejor que tienen en este momento es la extracción con etanol para obtener los fitocannabinoides completos.